Buenas tardes, días y noches. Esta es la última clase de transferencia de calor. Vamos a hablar sobre convección, vamos a hablar sobre sus tipos y vamos a hacer ejercicios para dar mayor información sobre estos mismos. Bueno, se va a empezar. Ok, primero, convección natural. Es aquella que en la cualquier movimiento del fluido ocurre por medios naturales, como la flotabilidad. En la convección forzada, el movimiento del fluido se puede notar bastante, puesto que en un ventilador o una bomba se puede transferir suficiente cantidad de movimiento al fluido para desplazarlo a cierta dirección. Sin embargo, en la convección natural a menudo no se puede notar el movimiento del fluido debido a las bajas velocidades que en estos intervienen. La convección natural es tan eficiente en el movimiento de calentamiento de las superficies frías por un medio ambiente más caliente, como lo que es el enfriamiento de superficies calientes por medio de un ambiente más frío. O sea, es cuando uno está cerrado en un cuarto y poco a poco se va calentando o poco a poco se va enfriando y uno no nota brisa. Es eso mismo. Un ejemplo de convección natural es, sabemos que al llegar un momento en el que un huevo cocido caliente sobre un plato que se enfría hasta temperatura aire circulando, como se ve en la imagen, se ve el huevo que está caliente y el aire frío llegando a él y tanto el aire caliente subiendo hasta desaparecer y volverse frío. Eso es convección natural. Bueno, el huevo se enfría al transferir calor por medio de convección natural al aire y por radiación hacia las superficies circulantes. Tanto como el huevo caliente se expone al aire más frío, la temperatura de la superficie extiende del cascarón cae un tanto y la del aire adyacente al cascarón se evade como resultado de la conducción de calor desde el cascarón hacia el aire. Como consecuencia, el huevo pronto será rodeado por una capa delgada de aire caliente y el calor es transferido de esta capa hacia las capas exteriores del aire. Por lo tanto, el huevo se va a enfriar poco a poco por convección natural, ya que el calor siempre tiende a ir para arriba y el aire frío hacia abajo. Entonces crea este movimiento natural que enfría los elementos poco a poco. Bueno, ecuaciones necesarias. Entonces, el coeficiente de expansión volumétrica representa la variación de la densidad de un fluido con la temperatura a presión constante. La propiedad que proporciona esta información es la coeficiente de expansión volumétrica B. Aquí se representa como una B mayúscula, la cual es B es igual a 1 entre V por su volumétrica entre su temperatura. Ambas sumatorias se igualan y se vuelve negativo, ya que en vez de ser 1 entre V es 1 entre P, pero es la misma. Bueno, el coeficiente de gas ideal. Podemos demostrar con facilidad que el coeficiente se expande volumétricamente P de un gas ideal. P es igual a RT, RRT, a una temperatura T. Es equivalente a la inversa de la temperatura donde T es la temperatura termodinámica, es decir, se expresa de manera absoluta. Por lo tanto, es B es igual a 1 entre T. Bien, ecuación del movimiento. La ecuación rige el movimiento del fluido en la capa límite debido al factor de flotabilidad. Note que la ecuación de cantidad de movimiento involucra la temperatura y por lo tanto la ecuación de la cantidad de movimiento y de la energía debe resolverse simultáneamente. Al simplificar la fórmula y volverla más pequeña para su uso, se nos queda así, que es U es igual a la sumatoria de U entre X igual más V, que es la sumatoria de U, es igual, bueno, entre Y. Esto se iguala a V de la sumatoria de 2 de U entre la sumatoria de Y a la 2 más G por P entre su temperatura 1 menos su temperatura de aire o
del terreno, de la atmósfera. Bueno, esa sería la ecuación del movimiento. Para el número de Kirchhoff, el cual es adimensional, o sea, que no importa su dimensión y se representa la razón entre la fuerza de la inercia y la fuerza de viscosidad, ya antes hablabas ambas, que actúan sobre el fluido. Rige el regimiento de fluido en la convección forzada. El número de Kirchhoff, el cual contiene es adimensional, como ya se había comentado, y representa la razón entre la fuerza de flotabilidad y la fuerza de viscosidad que actúa sobre el fluido. Rige el regimiento de fluido convencional natural. GR es igual a G por B entre la temperatura S menos temperatura de la superficie por LC entre V. Pero, ¿qué son todos estos datos? Bueno, aquí está. G es la aceleración gravitacional. B es el coeficiente de expansión volumétrica. TS, temperatura de la superficie. T infinito es la temperatura de la superficie o de la atmósfera. LC, longitud característica de la configuración geométrica. V es la viscosidad cinemática del fluido. Ya teniendo esto claro, ahora se debe saber sobre su forma geométrica, ya que esta afecta a su número natural o NU. Bueno, es un set. Bien, si es una placa vertical, sería entre 10 a la 4 menos 10 a la 9 o 10 a la 10 entre 10 a la 13. Todo el intervalo. Su Nuchet es de 0,59 RA de 1/4 y su Nuchet otro sería 0,1 RA entre 1/3. Estos se combinan y crean su Nuchet. O bien, si es plana inclinada, entonces simplemente hay que saber su grado para sacarlo con G y daría entre 0 y 60. Horizontal, tenemos sus dos Nuchet que serían 0,54 y 0,15. La primera siendo RA entre 1/4 y la segunda entre 1/3, dándonos un RU de 0,27, RA entre 1/4. Si es circular, la dimensión debe ser igual o menor a 35L por RL de 1/4. Para Nuchet del horizontal, de un cilíndrico horizontal, el anterior es un cilíndrico vertical, ¿verdad? Para quedar claro, nos da que es de 0,6 más 0,387 RA entre 1 más 0,059 entre PR por, bueno, elevado a las 9,16 por 8,27. Todo eso a la 2. Y si es una esfera, sería mucho más sencillo, ya que es 2 más 0,589 RA 1/4 entre 1 más 0,469 entre PR de 9,16 por 4 entre 9. Ahora bien, con todas estas fórmulas vamos a desarrollar un problema. Vamos a buscar la pérdida de calor en tubos de agua caliente. Bien, una sección de 6 metros de largo, un tubo horizontal de agua caliente de 8 centímetros de diámetro, demostrado, pasa a través de un cuarto grande cuya temperatura es de 20 grados. Si la temperatura de la superficie exterior del tubo es de 70, determina la razón de la pérdida de calor del tubo por convección natural. Bien, solución. Un tubo horizontal, ya tenemos que es un tubo horizontal de la forma geométrica de agua caliente, pasa a través de un cuarto grande. Debe determinarse la razón de pérdida de calor del tubo. Bueno, suposición 1. Existen condiciones estacionarias de operación. La suposición 2. El aire es un gas ideal. Y la tercera, la presión atmosférica es de una atmósfera. Ok, ahora propiedades. El aire a una temperatura, entonces saca con TF
la cual sería TF es TS más T superficial, lo que nos da 70 más 20 entre 2, lo que nos daría que la temperatura de película es de 45 y tiene una atmósfera. Ya con eso se saca tabla A15, la cual es K. Bueno, aquí tenemos sus datos, es que nos estamos quedando sin tiempo, entonces hay que avanzar. El análisis se saca con el diámetro, que es igual a LC de 0.08. Entonces se hace Reinhardt para sacar su Reinhardt. Entonces se aplica datos. Ahí se puede ver cómo es la aplicación de datos. Todos los datos ya nos dieron por tablas. Bueno, por la tabla y por la información dada. Entonces nos da de 1.867 por 10 a la 6. Esto se pone en el número de Nusselt, lo cual al ser un tubo horizontal, antes habló de este, entonces simplemente es aplicar, poner RA y PR en la fórmula y sacarlo. Nos da 17.39. Entonces ahí ya se va a sacar H, el cual también ya se tiene todas sus fórmulas y suele sacar para sacar también su área. Ya teniendo estos 4 datos, vamos a ver la transferencia de calor, el cual es bastante simple, ya se ha hablado antes de esto, que es H por A por TS menos T exterior. Se aplica fórmulas y nos da que el tubo tiene una pérdida hacia el aire de calor a razón de 442 por convección natural, lo que es una pérdida decente y es natural. Bien, se sigue. Ahora, para la forzada, los tubos y ductos y conductos suelen usarse de forma intercambiable para el tramo de flujo. En general, es que se obliga al movimiento, bueno, el aire o el fluido a hacer un movimiento. Sus temperaturas y velocidades promedio. Bueno, el valor de la velocidad media, VPR, que es el que más importa en un tubo, se determina a partir de los requisitos que se deben satisfacer el principio de conservación de las masas. Por lo tanto, M, que es conservación de la masa, es igual a P por el valor promedio por AC, que es el área, que es igual a esta fórmula. Todo esto se hace gracias a fricción, números de Reynolds y sus movimientos. Para el flujo laminar y el turbulento en tubos en diámetros, se aplica esta fórmula que simplemente es DH igual a 4 el área entre P, siendo P el perímetro. Para analizar el térmico general del sistema, en ausencia de cualquier interacción de trabajo, la ecuación de conservación de energía estacionaria de un flujo de un tubo se expone como. Entonces, para la conversación de energía de este sistema es K es igual a mCp por TE por TI. Bueno, estas son ecuaciones necesarias para la razón de transferencia de calor. Ya antes vista la temperatura media del fluido, la razón de transferencia de calor por coeficiente y el promedio entre el fluido y la superficie. Se está hablando más rápido debido al tiempo. Bueno, para calentar el agua en un tubo por medio del vapor, se tiene que su temperatura es de 15, su razón es de 0,3, de cobre es de 2.5 centímetros internos, tiene un vapor condensado exterior de 120 grados, su coeficiente promedio es de 800 y se determina su longitud requerida para calentar un agua de a 115. Bueno, su solución es que el agua por medio de vapor, un tubo circula y se debe determinar la longitud requerida del tubo para calentar el agua hasta una temperatura específica. Se tiene varias suposiciones, ahí se pueden leer si gustan. El calor específico del agua de la temperatura entre la entrada y salida es 15 más 115 entre 2, dándonos de 65. Es de 4187 kilojoules sobre kilogramo por el calor.
dándonos que el vapor es de 120, que es de 2203. Por lo tanto, se aplica razón de transferencia de calor con los datos ya antes vistos. Entonces 0,3 por 4.187 por sus temperaturas de 115 y de 15, dándonos una transferencia de calor de 125.6. Ahora la diferencia de calor logarítmica de temperaturas D por el tiempo límite se cambian datos que son TE es 5, TI es de 105, el IN de 5 en 305, ya que esas son sus temperaturas a utilizar. Nos da una temperatura de 32.85, perdón, y su área de superficie de transferencia de calor se vuelve a aplicar, pero por su área, dándonos que AS es igual a 125.6 por 0,8 por 32.85, el ya sacado, dándonos 4,78 m a la 2. Entonces la longitud requerida del tubo ya se puede sacar fácilmente. Entonces es el área, es igual a pi por dl. L es lo que se ocupa, que es la longitud. Entonces dándonos una S de 4.78 entre pi por 0.025, ya que el 0.25 ya se nos da arriba en la fórmula porque era centímetros. Por lo tanto, para que este tubo llegue a 115, ocupamos que sea de 61 metros. Y ya con eso terminaríamos transferencia de calor. Muchas gracias y cualquier duda. Muchísimas gracias.